La economía chilena anotó un leve crecimiento de 0,3% en el tercer trimestre de este año, llegando a su peor desempeño desde el primer trimestre de 2021. Esto en medio de la caída en el consumo de los hogares. Vamos a analizar este escenario, las proyecciones también. Para eso estamos ya en contacto con Francisco Castañeda, economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Francisco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. A ver, ¿cómo analizar este dato que entregó el Banco Central con el informe de cuentas nacionales en términos también del contexto, el presente, pero lo que se viene, las proyecciones? Sí, este dato en 12 meses, ¿verdad? No es tan malo, 0,3%, ¿verdad? Respecto al año anterior, pero cuando uno lo analiza respecto al trimestre anterior, que indica más o menos la velocidad de aceleración, la economía tiene una variación negativa, ¿verdad? De menos 1,2%. Hemos estado con variaciones ligeramente positivas o negativas ya desde el primer trimestre respecto a los trimestres anteriores. Por lo tanto, uno podría decir, aunque no está en recesión técnica, la economía, porque son 2 trimestres consecutivos negativos, estamos ya francamente en una desaceleración que la gran pregunta es si va a ser moderada o un poco más profunda, ¿verdad? Ese es como el gran tema. Ahora, para el año, ¿verdad? La economía se va a expandir aproximadamente 2%, ya está terminando el año, no hay tanta ciencia en la proyección cuando ya están 10 meses jugados, pero el 2023, ¿verdad? Los rangos fluctúan entre menos 1 a menos 2%. Hay cosas muy malas desde el punto de vista internacional, ¿verdad? La agresión a Ucrania continúa y esto mantiene cierta tensión internacional. Ya el FMI bajó la proyección de crecimiento de la economía internacional bajo el 3%, lo cual le pega muy fuerte a Chile, y desde el plano interno, ¿verdad? Todas las noticias respecto a consumo y a inversión, tanto para el presente año como para el año próximo, son de un crecimiento negativo, más o menos de crecimiento, menos 4, menos 5. Por lo tanto, si uno además agrega a todo esto la discusión constituyente o la nueva discusión constituyente y agrega también los factores, de alguna manera, la reforma previsional, la reforma tributaria, ¿verdad? ¿Cómo van a cuajar finalmente? El escenario es bastante complejo. Hay que recordar que con la inflación que ha venido cayendo, afortunadamente, en los 2 últimos meses, en términos interanuales, los salarios reales han ido a la baja en forma importante, ¿verdad? Y eso efectivamente es una mala noticia para los chilenos porque aumenta, ¿verdad? De alguna manera decrece y disminuye el poder de compra. Claro, vamos también viendo por sectores. Uno de ellos el consumo, donde efectivamente se ve un apretón, una baja importante que ha sido sostenida. Porque no solamente, para quienes nos ven a esta hora, no solamente el dato puntual, sino si se marca una tendencia, no. Y si uno ve el consumo, efectivamente esto se ha ido estrechando. Ahora, esto se podía esperar en base a distintas medidas, en base también a los factores internos y externos que tú estás mencionando, pero también a lo que ha sido la política monetaria o la visión de política monetaria del Banco Central, del Consejo del Banco Central, donde justamente se buscaba esto que está sucediendo, que es un enfriamiento de la economía, cuando el año pasado, durante el segundo semestre, hablábamos de un sobrecalentamiento. Por ese lado, uno no va a decir que es positivo, pero sí por lo menos se van cumpliendo las previsiones y lo que era necesario, esa normalización de la situación económica en Chile, ¿no? Sí, pero ahí yo tengo un punto crítico porque el Banco Central subió la tasa a 50 puntos base, ¿verdad? Hace un poco más de un mes. Sí. Y ya la inflación, ¿verdad? El día anterior ya había bajado en 12 meses y ahora por segundo mes consecutivo baja 12 meses. Cuando el Banco Central sube la tasa de política monetaria, ¿verdad? A niveles sobre el 11%, le pega mucho más fuerte, ¿verdad? A las pequeñas y medianas empresas que no tienen poder de negociación con los bancos, no tienen colaterales, ¿verdad? Claro. Entonces, fue, en mi opinión, la última reunión un poquito, puede haber sido 25 puntos base o haberla dejado inalterada, porque ahora, como está cayendo la inflación, se señala, ¿verdad?, que en la reunión de enero el Banco Central ya va a ir bajando significativamente la tasa de política monetaria en la economía. Para que la gente que nos escucha, esta es la tasa a la cual los bancos se prestan a corto plazo entre sí. Y luego desde ahí se reproduce la tasa de interés hacia las personas, hacia las empresas. Así que es cierto que al enfriarse la economía debería ir bajando la inflación y es lo que se espera, pero de alguna manera estamos generando una desaceleración más importante para que baje el consumo, cuando sabemos que este consumo, ¿verdad?, que
fue exacerbado, ¿verdad? El año pasado la economía creció un 12% y esto era producto del IFE, ¿verdad? Los subsidios fiscales, las transferencias del Estado a casi el 90% de la población, más los retiros de la AFP, ambos sumaron un tercio del PIB. Hay que recordar que Bloomberg señalaba que la economía chilena era la economía más sobrecalentada del planeta. Entonces, ahora que se reduzca el consumo es necesario, pero ya los efectos de las transferencias fiscales y de la liquidez de la AFP ya son mucho menores, ¿verdad? Y un dato que salió Nicolás hace pocos días, el déficit en la cuenta corriente, que para que la gente tenga claro es el exceso de gasto sobre producción de la economía, que va rezagado, va a ir bajando, pero llegó casi al 10% del PIB. Claro, el exceso de gasto por sobre el ingreso. Por sobre el ingreso, exactamente, pero eso viene producto de las transferencias fiscales y de la liquidez de la AFP hace más de un año. Entonces, todavía dura eso en la economía y las proyecciones y así todo indica que esto va a ir disminuyendo, pero de alguna manera también complejiza la situación actual de la economía, porque el dato, una vez que salió público, digamos, en el fondo pasó de 8,5 a 9,9 en un trimestre medido en 12 meses y eso inmediatamente el dólar saltó nuevamente en el mercado local porque efectivamente hay un mayor grado de riesgo, aunque la proyección para los próximos trimestres, que como bien tú señalas, con el enfriamiento de la economía, la caída de la inversión y un crecimiento muy moderado del gasto público, ¿verdad? Sobre el 4% en el presupuesto, de alguna manera generan un estímulo, ¿verdad?, a la demanda y a la actividad en forma mesurada y de alguna manera lo que busca esto es que la economía no caiga tanto, ¿verdad? Se espera que caiga menos 1% en 2023, que no genere presión inflacionaria, que vaya hacia la baja, pero inevitablemente aquí hay un invitado que lo va a pasar muy mal, que es la tasa de desempleo, ¿verdad?, que ya ha ido subiendo y cuando uno ve la creación de empleo, cuando uno ve el aumento de la desocupación, y me refiero en miles respecto al trimestre móvil anterior, ¿verdad? Todo eso indica que va a rozar el 10% en el invierno del 2023. Hay que recordar que de la pandemia el empleo aún no se recupera completamente y muchas de esa análisis no consideran el crecimiento de la población en estos 2 a 3 años. Por lo tanto, me atrevería a decir que es un poco más exigente el desempleo, cómo se mide, debería ser incluso la recuperación de empleo aún está rezagada respecto a la pre-pandemia. Claro, estamos en un escenario, Francisco, de desaceleración económica y también de alta inflación o presiones inflacionarias que se mantienen. Ha ido cediendo. El punto es que en algún minuto se espera que ya el próximo año se pueda llegar a niveles, entre comillas, normales, cerca del 6%, que era lo que estábamos acostumbrados durante varios años, digamos. También hay un tema acá. No era el 6%, estábamos acostumbrados entre 2 y 3%. Claro, el máximo era en el 6 de algún minuto, pero entre un 4, bueno, el rango meta del Banco Central, por eso siempre se ha visto en un 4%. Entre 2 y 4 se entraba en 3. El sí. tema, Nicolás, que dado esta fragmentación global a raíz de la guerra en Ucrania, ¿verdad?, esta fragmentación, el mundo va a tener que funcionar con tasas de interés más altas, claro, ¿verdad? Y con, de alguna manera, inflación más alta. Así que, por lo tanto, el 3% yo creo que va a ser una ilusión en el mediano plazo y las economías van a tener que funcionar con inflaciones del 5 y 6% porque la globalización, con este unimundo polar, ¿verdad?, la globalización que no tiene límite, hoy día está en tela de juicio por el calentamiento global, por la guerra en Ucrania, y eso hace que los precios sean un poco más altos. Por lo tanto, el Banco Central, en mi opinión, va a tener que trabajar sobre eso, porque si yo quiero volver a la inflación de 3% de hace 2 años, tengo que, de alguna manera, enfriar mucho más la economía, tener un desempleo mucho más alto, y eso es lo que, de alguna manera, va a generar un rediseño de las políticas monetarias de aquí al futuro. Ahora, desde el Ministerio de Hacienda, Francisco, desde el titular Mario Marcel, se ha hablado de este concepto que tanto se usa en Chile, digamos, que es la resiliencia, en este caso la resiliencia económica, que los datos podrían ser peores. No estamos bien, pero podríamos estar peor. Y se proyecta, digamos, un poco más de optimismo con respecto a lo que era la estimación del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de economistas para el primer semestre. ¿Concuerdas con eso, de que efectivamente 2023 va a ser un año de recesión? Eso ya se confirma. Ahora, ¿qué tan profunda puede ser esa recesión
es lo clave, digamos, ¿no? Ya ha hecho el análisis y el diagnóstico más bien consensuado. Sí, la economía se ha ido diversificando, el sector privado tiene bastante resiliencia, las empresas siguen operando, hay sectores que están, ¿verdad?, con serios problemas como la construcción, ¿verdad?, los servicios se han recuperado fuertemente luego del fin de la pandemia, aún la demanda por cobre, por ejemplo, para el próximo año tiene una gran incertidumbre porque China ya enfrenta burbuja financiera, inmobiliaria, se ha ido corrigiendo sistemáticamente la proyección de crecimiento de China para el próximo año, eso nos pega muy fuerte en el cobre, dada la importancia, sobre todo en las exportaciones y en el mercado de divisas. Hemos tenido, yo creo que aquí el ministro, de alguna forma, hay 2 meses en que la inflación ha caído sistemáticamente un poco en 12 meses y al mismo tiempo los datos de IMASEC puntuales han sido menos malos de lo esperado. Ahora el PIB del tercer trimestre fue ligeramente positivo, pero estamos hablando que son situaciones que están dentro del rango de error estadístico. Lo que sí está claro que va a ser una recesión moderada, ¿verdad? Y que efectivamente lo importante aquí es de alguna manera el valor del dólar. Si se sigue empinando, ¿verdad?, llegando a 1.000, como hemos venido con una tendencia alcista en la última semana, por diferentes razones, porque la Fed está subiendo la tasa de interés, el Banco Central en Estados Unidos atrae capitales de corto plazo, le pega al dólar, de alguna manera la incertidumbre institucional respecto a lo que viene le pega al dólar, y eso es lo que hace que de alguna manera esta caída en los precios podría revertirse, lo cual sería una mala noticia para las empresas, porque de alguna manera la desaceleración que se espera en la tasa de política monetaria sea más lenta, y si es más lenta se retrasa la creación de empleo, se debilita el sector empresarial y de alguna manera el que nos podría salvar es el fisco, ¿verdad? Pero el fisco ya aumentó mucho su deuda pública en los últimos 3 años, está casi en el 40% de deuda pública. Los fondos soberanos que Chile utilizó durante la crisis en pandemia se han bajado notablemente, ¿verdad? Entonces los espacios de la política fiscal para actuar son más bien bajos, porque de lo contrario generaría más inflación y sobre todo con este exceso de gasto, sobreproducción muy fuerte que tiene la economía chilena, que está rezagado, que va a ir convergiendo a la baja, pero que en este momento es muy malo. Por lo tanto, la economía tiene resiliencia, pero yo creo que no se puede jugar a eso siempre, sobre todo en un escenario en que el gobierno, y está bien, el programa está con varias reformas simultáneamente, y al final del día esta reforma, la cotización adicional del 6%, implica más costos para la empresa para contratar, un cego a la informalidad. En el caso de la reforma tributaria, ¿verdad?, hay sectores que podrían verse afectados, van a invertir menos, van a gastar menos, y todo eso al final del día es menos empleo, un ambiente de negocio un poco menos vibrante, y eso es lo que de alguna manera va a requerir la economía. Recuerda, Nicolás, que cuando la economía está en desaceleración y se hacen estas encuestas, lo primero que la gente quiere es empleo. Sí. ¿Ya? Así que yo creo que el gobierno ha hecho un giro importante en eso, pero aún faltan señales más claras, pero se ha movido desde un extremo fundacionista, ¿verdad?, a un extremo en el cual efectivamente el ambiente de negocio necesita revitalizarse para que de alguna manera la tasa de desempleo, que va a crecer el próximo año sí o sí, no pegue tan fuerte a los chilenos. Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Nuevamente, Francisco, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos y analizar lo que es la situación económica y cómo nos afecta a todos, por supuesto, de aquí ya mirando también al próximo año. Que tengas buen día. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días.